Listo, Lick. ¿Cambió? No. No, Lick. No, licenciado. Bueno, pues vamos a irlo a hacer así a la antigüita, como dice el dicho, ¿verdad? Ahora sí ya cambió, Lick. Ahora sí ya cambió. Ya esperar unos segunditos. Como recordatorio del primer día de clases, pues vimos lo que era, para iniciar, teníamos que entender lo que significaba el concepto del Estado, ¿verdad? Establecimos cuáles eran los 5 elementos que debía de tener el concepto de Estado para poder definirlo, en donde encontramos el territorio, la población, el poder público, el ordenamiento jurídico. Luego vimos todas y cada una de las vamos a ver, ignorar. Ahí estamos. Estoy ahorita como DJ. Vimos todas y cada una de las características explicamos todas y cada una de las características para al final ir aterrizando a lo que era una definición de lo que tendríamos que entender por Estado, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden establecer efectivamente que el Estado pues es una forma de organización social mediante la cual un grupo de personas, es el elemento población, se encuentra ubicada en un territorio determinado, que es la circunscripción territorial o el espacio que se ocupa. Ya vimos que es el suelo, las fronteras, parte del aire, parte adyacente del mar, conforme lo establece la ley. Y los cuales van a ser gobernados mediante una época y por un grupo determinado de personas que ostentan el poder público, al cual llegaron mediante el sufragio universal, que es el poder público, el cual es regido por un ordenamiento jurídico que ya establecimos, que comprende de la Constitución Política de la República, normas constitucionales, tratados y convenios internacionales, así como las normas ordinarias, las normas reglamentarias y las normas individualizadas. Y la finalidad o elemento teleológico, como habíamos visto, era la realización del bien común, que ya sabemos que es por medio de la prestación de los estados. Establecimos las clases de estado que existen. ¿Sí les está cambiando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. En donde como punto principal pues establecimos ya una característica de lo que atañe al Estado de Guatemala, que es un Estado simple unitario, porque el poder se ejerce en un solo territorio. Las normas jurídicas se aplican a todo el territorio nacional, tal como lo establece la ley del organismo judicial. Existe un gobierno que se aplica de manera general. Así también las normas jurídicas son de orden imperativo para todo el territorio, como ya lo habíamos indicado. Contrario a los estados compuestos o complejos, en donde alguna de sus características establecía que era la unión de 2 o más estados, unos con fines de carácter temporal, y cada estado pues mantenía su soberanía, mientras que también había una unión de 2 o más estados es de forma permanente, en donde a nivel internacional representan uno solo, pero a nivel interno pues hay ciertas divisiones, como los ejemplos de los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos. Vimos los sistemas de gobierno, en donde establecimos efectivamente que el sistema de gobierno de Guatemala es republicano, toda vez de que existe un presidente, el poder está dividido dentro de los 3 poderes que lo ejercen, el organismo, el ejecutivo, el legislativo y judicial. No sé si cambió la imagen. ¿Cambió la imagen? Seguimos en clases de Estado. No, Lee. Bueno, entonces ahora sí. Ahora sí. Sistemas de gobierno. Ahora sí. Y establecimos lo que les dije anteriormente. Luego vimos los sistemas políticos de gobierno, en donde al final pues establecimos que el sistema político de gobierno que rige en Guatemala pues
es un sistema político de gobierno de democracia, pero denominada indirecta o representativa. Y cabal, yo me fui el otro día para hacerles la acotación final con relación a este aspecto. Por ejemplo, una democracia directa lo constituye lo que son los cantones suizos. Por ejemplo, allá estos cantones, pues ellos se unen a través de sus representantes respectivamente, pues, y de forma directa establecen cuáles van a ser sus planes y políticas de gobierno, ¿verdad? Es decir, no existe un presidente, no existe esos organismos en los cuales se ha delegado ese poder público, ese poder que en Guatemala pues pertenece al pueblo. Hasta ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad, chicos? Sí, que ahí nos quedamos. Permítame. Es que ahorita estaba mi mami quitándome un espejo que me habían dejado ahí. Ok. Bueno. Entonces tenemos los sistemas o regímenes de gobierno en donde encontramos el sistema parlamentario y el sistema presidencialista. Como les había hecho yo la acotación dentro de los primeros días de clase, ¿se acuerdan? Que en Guatemala, pues lamentablemente copiamos desde sistemas o regímenes de gobierno, desde normas jurídicas, pero muchas veces lo hacemos hasta mal o lo hacemos con variaciones. En ese sentido, pues el sistema parlamentario es ese sistema que establece que la función política recae en el rey o el monarca como representante ante otros estados. Esto no se da automáticamente en Guatemala. La función administrativa la realiza el primer ministro, que se encarga de la prestación de los servicios públicos. Este primer ministro pues es electo por el parlamento. Este parlamento por lo regular de sistemas o regímenes de gobierno de carácter europeo, llámese o entiéndase Inglaterra, está integrado por dos cámaras, la Cámara de los Lords o Cámara Alta, la Cámara de los Comunes o Cámara Baja. Como les había adelantado, pues el Parlamento designa al primer ministro. Son órganos de carácter ejecutivos. ¿Qué significa esto? Significa que únicamente se van a dedicar a cumplir y a ejercer la función pública que ya ha sido diseñada pues por el Parlamento. Los ministros son órganos ejecutivos que toman decisiones administrativas, recursos, etcétera, ¿verdad? También dentro de este régimen de gobierno existe lo que es la interpelación o juicio político. Aquí es donde pues vamos a empezar, como les digo siempre, ¿qué tal van con la Constitución Política de la República? ¿La están leyendo? Sí, licenciado. Muy bien. Excelente. Espero que la estén leyendo. Bueno, continuamos. En este caso, existe también lo que es la interpelación. Y estas son todas las características que contiene este sistema o régimen de gobierno. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, licenciado. Vicky, ¿en qué países se da más que todo ese sistema de gobierno? ¿En Europa o dónde? Sí, por lo regular es en Europa y ahorita vamos a dar ya la respuesta con la característica del sistema presidencialista. El sistema presidencialista pues surge en los Estados Unidos de América. Perdón, está mal consignado Norteamérica, se me ha olvidado, pero esto lo pueden ustedes mejorar. Surge en los Estados Unidos de América este sistema o régimen de gobierno, en donde acá, contrario a lo que es el sistema parlamentario, acá es el presidente quien va a ejercer las funciones políticas y administrativas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El presidente es quien ejecuta, el presidente es electo mediante sufragio. Por ejemplo, en Estados Unidos,
no gana quien más votos tenga, sino quien gana quien más electores tenga en los estados que tienen su mayoría de electores, por ejemplo, en el estado de California, en el estado de la Florida, en el estado de Atlanta, entre otros, ¿verdad? Acá el Congreso, llamado por ellos como Parlamento, ejerce aquí sí una función legislativa. Se designa al presidente por elección popular. En cambio, en lo que es el sistema parlamentario, pues allá eligen al primer ministro, pues lo que son las cámaras. En este caso, los secretarios de Estado son órganos de asesoría, no toman decisiones. Tampoco existe la interpelación para los secretarios. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que son dos corrientes totalmente distintas y en donde las ponemos ya en contraposición. Por ejemplo, ahí está la pregunta que me hacía el compañero. No sé si ya cambió. Ya les aparece la otra firmiña. No, Lick. Estamos en presidencialismo, Lick. Ajá, pero ya les apareció el cuadrito. Sí, uno que dice... Sí, licenciado. Tipo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí en el sistema parlamentario, el Estado, un ejemplo es en Inglaterra, mientras que el presidencialismo se da en lo que es Estados Unidos. La función de gobierno o la función política, pues la ejercita el Parlamento, mientras que en el presidencialismo, pues es el presidente, es la figura del presidente. La función legislativa en el sistema parlamentario, pues está ese parlamento donde está la Cámara Baja y la Cámara Alta. Por lo regular, la Cámara Alta va a revisar lo que ha decidido la Cámara Baja y con su anuencia, pues confirma las decisiones tomadas o las puede revocar. O para decisiones de mayor trascendencia, pues es la Cámara Alta. En el sistema presidencialista, pues la función legislativa le compete en este caso al Congreso de la República de Guatemala, como estaremos viendo. El Congreso de la República, pues es el ente encargado de emitir, decretar, derogar, abrogar, modificar leyes dentro de sus funciones principales, ya que no solamente son esas, sino que tiene otras. La función administrativa, pues, en el sistema parlamentario le corresponde al primer ministro, depende del parlamento, depende, como les decía yo, las políticas que el parlamento establezca y es el primer ministro quien las va a ejecutar. Mientras que en el sistema presidencialista, pues es el presidente con su gabinete, que conforma su gabinete, en donde van a conformar todas y cada una de esas políticas que posteriormente van a llevar y van a ejecutar durante el ejercicio para el cual han sido electos. ¿Sí? La función diplomática, pues se le da al rey o a la reina en el sistema parlamentario. De todos es conocido que el año pasado falleció la reina Isabel II, ¿sí o no? Sí, licenciado. Y, por ejemplo, pues se llega a suceder al trono por el familiar de primer grado inmediato. En el sistema presidencialista, pues la función diplomática le corresponde al presidente de la República, tal como establece el artículo 183, inciso O, de la Constitución Política de la República, en donde establece que dentro de las funciones o atribuciones del presidente de la República, es decir, las competencias, está dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución Política de la República. Lamentablemente, pues esta es una función que fue vedada durante el anterior gobierno, toda vez que vimos demasiada injerencia, diría yo,
por parte de la Corte de Constitucionalidad, que ya fue un ente que se dedicó a administrar, a legislar e incluso a dictar esas políticas, ¿verdad? Por ejemplo, se había expulsado al embajador de Suecia, pero como veíamos, por medio de acciones constitucionales de amparo, pues la Corte de Constitucionalidad decía que no. Sin embargo, como crítico del derecho, a mí no me importa decir, mire, como les digo, una cosa de esto, sí, que los corruptos, no. Si nosotros creemos en nuestras instituciones, nosotros debemos de respetar, pero siempre y cuando estén dentro del marco legal, dentro del marco de sus competencias. Para eso existe la democracia. Cada órgano va a tener su función. Las relaciones de carácter internacional pues se rigen por medio de tratados y convenios internacionales, en donde puede ser el presidente por medio o por conducto del ministro de Relaciones Exteriores, donde formulan las políticas exteriores. En cuanto a la existencia de ministerios en el Parlamento, sí existen. En el sistema presidencialista no existen los ministros, ¿verdad? Por ejemplo, y a mí el ministro que más me recordaba era cuando leía la prensa, era el primer ministro Tony Blair, vaya por los años 90. El de ahorita no me acuerdo, ¿verdad? En cambio, en la figura del presidente no existe, del sistema presidencialista. ¿Los ministros pueden ejecutar en el sistema parlamentario? Sí, en el sistema presidencialista no, por lo mismo, puesto que no existe. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan acá, que un sistema puro como presidencialismo o parlamentario tienen estas características. Y me podrán decir, pero es que en Guatemala tenemos ministros LIC y ejecutan. Sí, a eso es a lo que yo me refiero. Porque copiamos mal, no tenemos un sistema parlamentario total o un sistema presidencialista total, sino que Guatemala viene y ha adoptado ciertas características de cada uno de los sistemas. Existencia o no de secretarios en el sistema parlamentario no existe, en el sistema presidencialista sí. ¿Los secretarios son asesores? No. En el sistema presidencialista sí son órganos asesores. ¿En el sistema parlamentario existe la figura de interpelación? Sí. En el sistema presidencialista no. Pero mi pregunta es con este aspecto. ¿En Guatemala existe la figura de interpelación a los ministros que nombra el presidente de la República? Sí, existe. Sí, existe. Sí existe, ¿verdad? Perdón. Entonces, como les digo, ese es el asunto que lo que nos lleva a arribar a la siguiente conclusión. Es que estaba viendo ahí preguntas. Dolía la inversión legal. Muy bien, Diego. Edgar Rolando Tomás, pues nos lleva o ya nos indicó la siguiente, a la conclusión a la que arribamos, en donde, pues, luego de ver todas y cada una de esas características que tiene tanto como el régimen de gobierno parlamentario y el régimen de gobierno de carácter presidencialista, pues llegamos a las conclusiones siguientes. Guatemala es un estado unitario porque en un único territorio ejerce su soberanía, es gobernado por un solo presidente. Obviamente que hay otras competencias, hay gobiernos locales, etcétera. Las normas son de carácter general, ¿verdad? Por eso es un sistema unitario. Representa un solo país ante la comunidad internacional y no está asociado por medio de una confederación. Ya por medio de una federación sí, pero ya vimos que la diferencia de la federación es que es de carácter temporal.
Luego, su sistema es de carácter republicano, contrario a la monarquía. ¿Por qué el sistema es republicano? ¿Alguien me lo puede decir o explicar? Conforme lo que hemos visto. Porque está organizado, dividido el poder en 3 organismos. Excelente, esa es una de las respuestas. ¿Alguien más? Para responder a eso solo me tiene que decir lo contrario a la monarquía. Porque se llega al poder por medio de la elección popular, ¿sí? Exacto, esa es otra. ¿Cuál otra? Falta por una. Por el tiempo de regir, licenciado, del presidente. Exacto, porque existe ejercicio en la alternabilidad del poder, ¿verdad? Actualmente en Guatemala. Sí, le escucho. Porque el poder no lo tiene él completamente, sino que lo tiene el pueblo. Sí, el poder lo tiene el pueblo, exacto. El poder radica en el pueblo, quien lo delega para su ejercicio en los 3 organismos. En que en Guatemala, con base al principio de alternabilidad en el ejercicio del poder, ya estamos ahora en las alegres elecciones, ¿verdad? El 20 de enero, pues se dio inicio con la convocatoria a elecciones, en donde estamos ahorita en la primera fase. El sistema de Guatemala es demócrata porque ¿alguien que me quiera decir esto, por favor? ¿Alguien que me quiera ayudar? Pues es demócrata porque por emisión del sufragio, ¿no? Por democracia, ¿no? Por ahí va. ¿Alguien Como más que decían nos los quiera ayudar? compañeros, licenciado, el poder está en el pueblo. Ahí está. Poder al pueblo, ¿verdad? Así es. Pero el pueblo no lo ejerce de forma directa, como los cantones suizos que vimos, ¿verdad? O como en Grecia, por las razones explicadas, sino que lo delega para su ejercicio en los 3 organismos, ¿verdad? Es participativa y es representativo porque se delega, como ya lo habíamos dicho. Y por último, es un régimen de gobierno de carácter presidencialista y, como bien lo decía nuestro compañerito, tiene ciertos rasgos o características del sistema parlamentario, toda vez de que en Guatemala los ministerios sí ejecutan. En Guatemala existe el juicio político de la interpelación. ¿Alguien sabe qué es la interpelación? Que el organismo ejecutivo indague, cuestione a los funcionarios públicos, Lick. Vamos a ver, lo dijo al revés. ¿Alguien más? Es el organismo legislativo el que hace la interpelación por ejemplo, a los ministros. Exactamente. Tiene razón, me equivoqué, perdón. Ahí estamos, para eso estamos, para equivocarnos. Si fuéramos perfectos, estaríamos en la NASA o ya hubiéramos conquistado el espacio, ¿verdad? Eso está en el artículo 166 que establece, 166 de la Constitución Política de la República, que establece: los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se le formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes, ¿verdad? Entonces hay un procedimiento de lo que es la interpelación. Miren, pues la verdad es de que no he tenido tiempo, pero yo les voy a mandar un cuestionario para que me lo hagan. Lo voy a necesitar a mano. ¿Está tomando nota, Niurka? Buenas noches. Yo creo que se me fue mi asistente. Bueno, yo les voy a mandar esas preguntas para que ustedes vayan ya, como les digo, familiarizándose sí o sí con su constitución. ¿Convenidos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora, por favor, volvamos otra vez al artículo 140 de la Constitución Política de la República. Que alguien me lo lea, por favor.
Lick. ¿Sí? ¿Y qué es el artículo que dijo sobre la interpelación? Disculpe. Es el artículo 166. Yo les estoy indicando por qué el régimen de gobierno de Guatemala no es totalmente presidencialista, ¿verdad? No es totalmente presidencialista porque contiene rasgos o características del sistema parlamentario. En Guatemala, pues existe la figura de la interpelación, la cual no es propia del sistema presidencialista. También en el sistema presidencialista no se da la figura de los ministros y por lo tanto no ejecutan. En cambio, en Guatemala sí ejecutan. ¿Sí? Artículo 140, licenciado. Sí, por favor, ¿me lo puede leer? Sí. El Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muy bien. Republicano porque es contrario a la monarquía. ¿Se dan cuenta? Democrático porque el poder lo ejerce el pueblo. Este poder puede ser ejercido de forma directa o de forma indirecta. En Guatemala se da de forma indirecta porque la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los tres organismos, ¿sí? Y ahora ya sabemos de que ahí le pone usted que no es totalmente presidencialista, sino que es un sistema mixto porque tiene ciertas características del sistema parlamentario. ¿Alguna duda? Está cenando, sí, miren, es que mi tiempo... Lick, podría volver a repetir los tres. Disculpe, Lick. Claro que sí. Con relación al artículo. Sí, Lick, muy amable, disculpe. Muy bien. El artículo 140 de la Constitución Política de la República establece que Guatemala es un estado libre. Artículo 5 de la Constitución es reconocido de manera internacional como un estado, como un país independiente, por lo tanto, y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos, bien común, y de sus libertades. ¿Qué son las libertades? La libertad es poder hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Eso está contemplado en el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece: toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, contrario al funcionario público, como lo vamos a ver. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Esta es una garantía que tenemos nosotros como administrados, como pueblo de Guatemala, de que el Estado nos debe garantizar esas libertades. Ya voy con usted, Carolina. Y por último, como decía el compañerito, nuestro sistema es republicano porque, contrario a la monarquía, porque acá en Guatemala elegimos autoridades, hay alternabilidad en el ejercicio del poder, el poder está dividido en los tres organismos: ejecutivo, legislativo y judicial, y se llega al mismo por medio del voto o del sufragio universal. Julio. Luego es democrático, porque el poder que le pertenece al pueblo, conforme al artículo 141, el pueblo lo delega a las autoridades que elige para que lo ejerciten. Por eso es que es democrático y no se ejercita de forma directa, sino de forma indirecta. Y su régimen de gobierno es de carácter presidencialista, pero que tiene algunas características que se jalaron del sistema parlamentario, como la figura de la interpelación. Por ejemplo, se jalaron los ministros, y los ministros acá en Guatemala sí ejecutan. Carolina.
Perdón, me estoy tomando un cafecito. Gracias, Nick, gracias. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí mire con una pregunta con respecto al artículo 166 que acaba de mencionar. Pues, este es una forma de control interórganos, ¿verdad? Pero me causa la duda cuántas veces pueden citar a un ministro. Esto viene, el comentario viene porque en alguna conferencia o algo que asistí estaba el ministro de Economía, de Finanzas, y él comentó que él lo citaban 4 veces por semana al Congreso. Entonces, que en alguna de esas interpelaciones que le hicieron era de que en qué momento estaba él en su oficina, ¿verdad? Y entonces el chiste que él hizo en ese momento es que iba a pasar su oficina a la entrada al Congreso, porque pasaba más tiempo ahí que en su despacho, ¿verdad? Entonces no sé si eso está regulado en algún lado, cuántas veces realmente puede, para no entorpecer la función de cada una de estas personas, ¿no? Ajá, muy bien. Fíjese que yo ahorita no tengo ese dato tan claro. Había escuchado o he escuchado, tendría que ponerme a refrescar, que son como 4 veces. Es que el problema que se está dando con los ministros es que a los ministros, a los viceministros, pueden ser citados por el Congreso de la República, por sus bancadas, por sus jefes de bloques, cada vez que lo necesiten, distintas a la interpelación. Puede darse que aparte estén siendo interpelados y aparte los pueden citar de manera individual los bloques legislativos. Entonces, el problema, como él lo dice, miren, de hecho, el señor presidente Alejandro Yamatei, cuando inició la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando dijo, miren, en el Congreso están citándome a los diputados y cuando estamos en una pandemia, yo no podemos atender a esas cuestiones, Sin embargo, ahorita en el Congreso lo que sí le puedo decir es que se está dando una mala dinámica en donde se está vedando el derecho de los diputados de la interpelación. Yo por eso les digo a ustedes que miren la realidad nacional y se les ha citado a los ministros para que acudan al Congreso por la interpelación. Sin embargo, los mismos o no se forma quórum, no llegan los diputados y los ministros, ahorita creo que tienen como 4 ministros o 5 ministros interpelándolos. Entonces no se ha podido por esa misma situación que hace el organismo legislativo, ¿verdad? Incluso hay temas que ya quedaron sin materia, por decirlo de alguna manera, pero sí, no recuerdo la cantidad de veces ahorita, si alguien me pudiera ayudar. Eso está en el artículo 168, Carolina, dice, regula, cuando para el efecto sean invitados los ministros de Estado, están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las comisiones y de los bloques legislativos. No obstante, en todo caso, podrán asistir y participar con voz en toda discusión atinente a materia de su competencia y podrán hacerse representar por los viceministros. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir a informar al Congreso cuando sus comisiones o bloques legislativos lo consideran necesario. La cuestión que se da también es de que hay algunos diputados que no tienen bancada y que citan también a los funcionarios públicos, no teniendo competencia. Entonces, eso es lo que hace es entorpecer la administración pública. Ojo, ese es un derecho de carácter constitucional que tienen todos los diputados. Sin embargo, lamentablemente se ha estado dando una mala dinámica dentro del Congreso de la República en donde no se ha podido cumplir con esos fines, ¿verdad? Y por eso es de que ellos se mantienen más. ¿Hay alguien alguien que haya levantado la mano?
pero lo buscaré y se los mandaré. Entonces, acá tenemos agotado lo relativo al tema de el Estado y su forma de gobierno. Para pasar al siguiente tema. ¿Ok? Bueno. Yo estoy iniciando con lo que es, inicié con el Estado, porque yo necesitaba yo necesito que ustedes manejen ciertos temas para que después no vayan ustedes a estar así, de qué está hablando el LIC, ¿verdad? Eso no lo entiendo. Empecé con el Estado, pero sin embargo, ya revisando contenido, vamos a empezar también, ya que hemos visto ciertas instituciones, hemos explicado ciertos conceptos, vamos a establecer qué es lo que regula el derecho administrativo. Y al igual con la definición anterior de lo que era el Estado, nosotros tenemos que ver siempre por cada concepto las características o los elementos esenciales de cada definición. En este caso vamos a ver que el derecho administrativo es esa rama del derecho público. ¿Por qué es una rama del derecho público, chicos? Porque el derecho ha sido dividido en su clásica dicotomía, como yo lo digo siempre, tanto en las ramas de derecho privado y derecho público. En el derecho público, pues el Estado actúa a través de su jus imperium, emitiendo normas de carácter imperativas que son de observancia general. ¿Sí? Y cuando decimos rama es porque lo estamos equiparando o estamos haciendo una analogía para que sea entendible. Imaginemos que el derecho es el tronco del árbol y después sus ramas, por ejemplo, del lado izquierdo encontramos el derecho privado, donde encontramos el derecho civil, el código procesal civil, el derecho civil, el derecho notarial, el derecho internacional privado. Mientras en el otro lado encontramos el derecho público, en donde tenemos derecho laboral, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal, ¿sí? Y como siempre, tenemos que ver cuál es el contenido, qué es lo que regula la materia. Pues el derecho administrativo, su contenido o su comprensión va a ser ese conjunto de normas jurídicas, lo que ya habíamos escuchado con anterioridad, que es el marco jurídico. Estas normas jurídicas, en el caso de Guatemala, pues comprenden lo que es la Constitución Política de la República, las leyes de rango constitucional, los tratados y convenios internacionales, normas ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Pero ojo, ¿con qué objeto? Estas normas, todo este sistema jurídico guatemalteco que es de derecho administrativo, estas normas de derechos administrativos van a regular esas relaciones. Ahora, una pequeña acotación. El problema con el derecho o las normas de derecho administrativo es que no están codificadas. ¿Qué significa esto? Nosotros no tenemos un código que regule todo lo que es la administración pública, sino que vamos a encontrar una serie de normativa, como se los mostré yo el primer día de la clase, en donde, por ejemplo, vamos a encontrar la Constitución Política de la República, la Ley de Emisión del Pensamiento, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Vamos a encontrar la Ley de Orden Público, como normas ordinarias, la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la Ley del Organismo Judicial, la Ley de lo Contencioso Administrativo, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley General de Descentralización, etcétera, toda una gama, los reglamentos respectivos que desarrollan esas normas ordinarias de esos cuerpos normativos, y así como las normas individualizadas que se traducen en oficios, circulares, directrices o resoluciones de carácter administrativo. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir viendo
tenemos que tener presente esa característica, ¿verdad? Que que el derecho administrativo no está codificado. Y esas relaciones va a regular el derecho administrativo, esas relaciones que se dan entre la administración pública. Todos los órganos administrativos, presidente, ministros, viceministros, secretarios, organismo judicial, Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones, tribunales de primera instancia, organismo legislativo, Congreso de la República, el Congreso de la República, que a su vez, aparte de decretar, derogar, sancionar, abrogar o reformar leyes, pues tiene a su cargo también a veces el nombramiento de la Corte, de los 13 magistrados y sus 13 suplentes de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones, de las Cortes de Apelaciones y sus suplentes, el procurador de los derechos humanos, el representante ante la Junta Monetaria, etcétera, ¿verdad? Y los particulares. ¿Quiénes son los particulares? Somos nosotros los que no pertenecemos a la administración pública, que en el derecho administrativo pues nos denomina administrados, ¿verdad? Entonces, la primera característica es que va a comprender ese conjunto de normas jurídicas que va a regular a los órganos de la administración pública con los particulares. Esa es la primera, la que les acabo de explicar. Luego va a regular también la relación que se da entre los órganos de la administración pública, como lo dijo la compañera Carolina, esas relaciones que pueden ser de carácter interorgánica, es decir, relaciones que se dan entre los órganos, por ejemplo, con la teoría de los frenos y contrapesos. También tenemos esas relaciones que se dan entre los propios órganos de la administración pública de coordinación, ¿verdad? En donde el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, ninguno está subordinado sobre el otro y tienen que actuar en forma coordinada. También las relaciones que se dan entre esos órganos administrativos de la administración pública de carácter jerárquico, jerarquía administrativa, en donde la estructura de un órgano administrativo pues se da de forma jerárquica, es decir, hay un superior y hay un subordinado. Por ejemplo, en los ministerios, donde encontramos al ministro, encontramos a los viceministros, encontramos a los directores. También esas relaciones que se dan entre los órganos de colaboración. Un ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria ha celebrado cartas de entendimiento o tratados con, por ejemplo, el Registro General de la Propiedad a efecto de lograr evitar que cuando se realicen compraventas o transferencias de bienes inmuebles, pues se logre determinar de manera real y fehaciente cuánto fue el monto de la transacción, es decir, cuánto fue el monto de la compraventa. Entonces pueden realizar esas relaciones de colaboración entre los propios órganos de la administración pública. Entonces, que regula en primer lugar la relación entre los órganos administrativos de la administración pública con los particulares. Segundo, las relaciones que se dan entre los propios órganos de la administración pública, relaciones interorgánicas. También la función administrativa del Estado, que es decir, la función de gobierno, del gobierno que ostenta el poder dentro de ese periodo determinado, y sus mecanismos de control. ¿Cuáles son los mecanismos de control? Como ya les expliqué, al Estado pues se le ha dado un poder, que es un poder, que ese poder debe de tener controles, porque si no nos convertiríamos en gobiernos autoritarios, totalitarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, los mecanismos de control, por ejemplo, está el control directo, que es el que se puede ejercer sobre un órgano administrativo cuando emite un acto, cuando emite una resolución, y lo podemos atacar por medio de los recursos administrativos de revocatoria o reposición, o en su caso en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como el recurso de apelación. También tenemos ese control judicial,
que es ese control que se va a ejercer por medio del proceso de lo contencioso administrativo, cuando nos declaran sin lugar un recurso administrativo interpuesto. Entonces ya tenemos que acudir a la vía judicial, a una sala de lo contencioso administrativo, a solicitarle a ese tribunal que examine que la resolución que emitió el órgano administrativo carece de juridicidad. Y por último, si la sala de lo contencioso nos niega ese derecho y nosotros consideramos que nos asiste, pues acudimos a el órgano constitucional para, por medio de una acción de amparo, pues revise esa violación de los derechos a mi persona como administrado. ¿Alguna duda? ¿O no me entendieron nada? Lick, una duda. Sí, Stephanie. Entonces, dijo el control administrativo y el control judicial. ¿O mencionó otro? Control directo, que es el administrativo, el control judicial y el control constitucional. Y no hay control parlamentario. Eso se da dentro de los órganos. Acá estamos, el control parlamentario entra en lo que es la teoría o la separación de funciones, ¿verdad? Eso es otro tema, pero eso se da para que no exista subordinación entre los órganos. Por ejemplo, el control que ejerce el presidente de la República sobre el Congreso cuando veta una ley que considera que es inconstitucional. Eso es otra cosa, eso es el control que se tiene entre los órganos. Ese es es lo que llamamos la teoría de la separación de funciones. Acá, ese control del que estoy yo hablando, de los mecanismos de control, se refiere a los mecanismos de control que tenemos nosotros, los administrados, que hemos otorgado o que hemos dado nuestras libertades al Estado. Entonces, por ejemplo, Stephanie, escuchen, yo vengo y voy a solicitar una licencia para poder poner una gasolinera. Acudo al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente me la deniega por razones arbitrarias. Yo presento mi recurso de revocatoria o reposición, dependiendo de quién haya sido, pero ya se va a procesar. Me deniegan mi recurso, es decir, o me lo declaran sin lugar. Yo ya acudo a la vía judicial ante un juez que se denomina Sala de lo Contencioso Administrativo para que examine la juridicidad de esa resolución que emitió el juez. Si aún así me declaran sin lugar mi proceso, pues puedo acudir a la vía constitucional para poder, por medio de una acción de amparo, se me reivindique o se me restituya ese derecho. No sé si quedamos claros. Sí, bastante claros. Gracias. Muy bien, ahí estamos. Lo que usted me dijo es lo que se domina la teoría de la separación de poderes, que esto se va a dar únicamente entre esos tres órganos: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, no sé si están ustedes viendo ahí en su pantalla también. Entonces ya vimos lo sencillo que es establecer las características para poder definir un concepto. Establecimos que el derecho administrativo es un conjunto de normas jurídicas. El derecho administrativo es una rama del derecho público que comprende ese conjunto de normas jurídicas, todo ese andamiaje jurídico, que van a regular. La palabra clave, el nexo del concepto es regular. ¿Y qué va a regular? Esas relaciones que se van a dar, en primer lugar, entre los órganos de la administración pública y los particulares, que somos nosotros. También las relaciones que se dan entre los propios órganos. También las relaciones que se dan la función administrativa del Estado, es decir, cómo pueden ellos dentro de ese marco ejercer su plan de gobierno, sus políticas públicas, etcétera.
Y por último, derivado de ese poder que se le ha entregado al Estado, pues es necesario que tengan ciertos mecanismos de control. Y ese es el control de los particulares, por ejemplo, pero y luego vamos a ver órganos de carácter extra, órganos de carácter de control de los actos del Estado, por ejemplo, entiéndase Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de los Derechos Humanos, Superintendencia de Administración Tributaria. Una pregunta, ¿sí me están escuchando bien? Sí, Lic. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Lic, le estamos escuchando. Muy bien. Luego también, aparte de eso, el derecho administrativo comprende el estudio de las doctrinas que dieron origen al mismo, que van a explicar las normas jurídicas. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, vemos mucha legislación de carácter administrativo, sobre todo por los fallos emanados por la Corte de Constitucionalidad, en ciertos aspectos. Si se dieron cuenta, cuando fue lo que era lo de la pandemia, el presidente emitió muchos estados, se me fue ahorita. ¿Alguien que me ayude? De calamidad. El primer estado de calamidad pública a nivel nacional, ¿verdad? Que fue allá por marzo del año 2020, que ahora ya no lo recordamos porque ya nos estamos portando mal, ¿verdad? Luego, ciertos diputados de la oposición, pues en su libre derecho, pues consideraron que ya no se debía gobernar por medio de estados de calamidad. Y ahí era donde empezaba ese juego político o esas acciones de carácter político que no sé si ayudaban o beneficiaban a la población, y en donde, por ejemplo, decía que para poder ratificar el Congreso o ese estado de calamidad, pues debía de hacerlo en 3 sesiones. La ley no establece eso y por eso se tuvo que solicitar a la Corte de Constitucionalidad una consulta, ¿sí? También el derecho administrativo explica los principios. Siempre lo digo yo en las clases. Ustedes deben de aprenderse los principios, porque los principios son los que van a dar esos lineamientos o directrices que van a crear normas jurídicas. También los principios nos van a dar esa pauta, ese lineamiento para interpretar esas normas jurídicas y también para aplicarlas de forma lógica, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se refiere lo que estamos estudiando, estos 2 cursos de Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2. ¿Alguna consulta acá? Bueno, continuemos, pues yo voy a continuar hasta las 8:30, porque me interesa que aprendan. Las doctrinas son esos aportes de carácter científico que dan los juristas, los jurisconsultos, ¿verdad? Que se dedican a estudiar las instituciones, pero no vamos a ver doctrina. Me interesa siempre lo que es mejor los principios del derecho administrativo. Porque, como les digo, los principios del derecho administrativo nos van a dar esa pauta, nos van a dar esos lineamientos, esas directrices, ¿verdad? Entonces, dentro de los principios del derecho administrativo, ojo, vamos a ver principios del expediente administrativo, principios constitucionales, vamos a ver principios de la administración pública. Por favor, vayan haciendo esa separación. Yo necesito que ustedes me vayan entendiendo, ¿verdad? Aquí estamos hablando del derecho administrativo de forma general. Es un tema que ya habíamos visto, sin embargo, yo lo que quiero es que ustedes vayan refrescando y que vayan afianzando esos conocimientos. Entonces, dentro de los principios del derecho administrativo tenemos en primer lugar el principio de legalidad. Este principio establece que
el funcionario o empleado público, ojo, debe actuar y resolver conforme lo establece la ley. Este principio está contenido en el artículo 239 de la Constitución Política de la República, que ya lo hemos leído. Este principio se aplica más en materia tributaria. ¿Por qué en materia tributaria? Y aparte está el principio de legalidad del derecho penal, pero eso es otra cosa. Este principio de legalidad, contrario a nosotros los particulares o los administrados, ya vimos en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, nosotros podemos actuar. ¿Cómo regula el artículo 5 de la Constitución? Conforme a lo que la ley no prohíbe. Conforme la ley no prohíba, ¿verdad? Si algo no está prohibido, yo lo puedo hacer. Distinto es que pueda hacer algo inmoral, como les decía yo a mis alumnos que les impartí derecho penal, eso es otra cosa. Pero si yo actúo dentro de algo que no está prohibido, pues me es permitido. En cambio, el funcionario o empleado público, no. El funcionario o empleado público debe de actuar dentro de todo ese marco jurídico, de todas esas normas que les he mencionado, algunas, no todas, porque como les expliqué, el derecho administrativo no ha sido codificado. ¿Alguien tiene su ley de lo contencioso administrativo? ¿No? Ya perdí mi constitución. ¿No? Yo. ¿Me puede leer el artículo 3, por favor? Así claro y recio. Va, está bien. Artículo 3. Forma. Las resoluciones administrativas serán emitidas por la autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamentan. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que hayan emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente citándolos para el efecto, o por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación. Para continuar el trámite deberán constar fehacientemente que él o los interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa del lugar, forma, día y hora. Solamente. Muy bien. Entonces, este artículo 3 va concatenado con su artículo 239 de la Constitución, ¿verdad? Porque aquí establece cuáles son las citas de leyes que invoca el órgano administrativo para poder actuar o para poder resolver. Se resume esto a que debe de actuar dentro de un marco legal. Distinto es que su actividad pueda ser reglada o discrecional. La actividad reglada es cuando el órgano administrativo, el funcionario, empleado público, tiene que hacer lo que la ley establece. Mientras que la discrecional es cuando la ley permite un intervalo dentro de lo cual pueda actuar el funcionario empleado público. Por ejemplo, al emitir una sanción administrativa, cuando en algunos cuerpos normativos regula que por realizar determinada acción, pues la multa podrá ser entre 5,000 a 10,000 quetzales. Esa es una actividad discrecional que le queda al órgano administrativo. ¿Por qué? Porque él puede imponer una multa entre 5,000 a 10,000 quetzales. En cambio, la reglada, por ejemplo, cuando los partidos políticos incumplen con alguna normativa, por ejemplo, el artículo 223, en donde la sanción que está establecida en la ley electoral y de partidos políticos es el pago de una cantidad de $50,000 de los Estados Unidos de América. No le pueden ni poner más ni poner menos. Solo a manera de ejemplo. ¿Claro? ¿Estamos claros con esto? Licenciado. Muy bien. Gracias. Sí, licenciado. Excelente.
Luego tenemos el famoso principio de juridicidad, ¿verdad? Acá se deben de tomar 3 supuestos, dentro de los cuales los funcionarios y empleados públicos deben de adecuar su actuar y a la forma de resolver. En primer lugar, deben de actuar conforme a la ley. Pero sin embargo, si hay algún vacío, hay algún vacío legal o hay alguna situación que no ha sido prevista, pues deben de actuar con base a los principios generales del derecho. Y por último, si no, también se debe de actuar conforme a las instituciones propias del derecho administrativo. ¿Qué se refiere esto o qué debemos entender por esto? En primer lugar, como les digo, pues se debe atener a la norma. Si no hay alguna norma o si la norma no es clara, si la norma es ambigua, pues debemos de actuar conforme a los principios generales del derecho. No sé si cambió la diapositiva. Sí, licenciado. Sí, licenciado, disculpe. Sí, se cambió. Bueno, en primer lugar, como les decía, la juridicidad comprende la ley, los principios generales del derecho y las instituciones propias del derecho administrativo. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son aquellos que por su importancia y contenido son aplicables a todas las ramas del derecho. Lo que habíamos visto el primer día de clases a manera general, pues son los que están en el caso de Guatemala, pues gracias a Dios están contemplados en el preámbulo de la Constitución Política de la República y en algunas de las primeras normas de nuestra propia Constitución. En este caso, pues el primero, la primacía de la persona como sujeto, humana como sujeto y fin del orden social. Se debe de atender primero a las personas tienen esa preeminencia, puesto que nosotros como elemento de la población, como administrados, somos los más importantes dentro de cualquier ordenamiento jurídico. También viene la familia como génesis primario y fundamental de los valores, toda vez de que la familia es la unidad central o base de toda sociedad, el bien común, la igualdad, toda vez que si tenemos igualdad, pues vamos a tener libertad, porque cuando ya todos estamos en un mismo plano de libertad, pues vamos a tener, o por lo menos siempre lo hemos tenido, esos derechos. Y los otros, la legalidad, porque tenemos nosotros derecho, Max, nosotros tenemos derecho a que el Estado nos garantice que no va a emitir normas arbitrarias cuando se les antoje, a la hora que se les antoje. Tenemos que tener esa seguridad y esa certeza jurídica. Max, es que Max es muy peleonero. Un ejemplo, Lick. No lo regañe, Lick. Muy bravo. Él quiere participar. Él está ejerciendo justicia, Lick. Sáquelo, Lick. Un ejemplo con esto, miren pues. Tal vez no es el más el que más se adecua, pero sí es el que más, pero sí es muy ilustrativo. ¿Se acuerdan de aquellos primeros casos cuando se detenía, por ejemplo, se detuvo a un número de 40, 50 personas en donde el sistema jurídico de Guatemala, inclusive hasta la fecha de hoy, no está preparado, por ejemplo, cuando se detiene a ese número de personas? Yo no me voy a meter si fue legal o ilegal, si era justo, si a uno lo debían citar, no. El problema, el asunto es de que se detuvo a esas 40, 50 personas. El problema es que la ley establece que para poder escuchar a una persona debe ser dentro de las 24 horas de haber sido detenida. Y ahí se debe resolver su situación.
Es decir, si se liga a una persona a proceso, después discutir sobre si se le otorga o no una medida de seguridad o se le envía a prisión preventiva. Pero el problema que era que había mucha gente, pero el señor juez pues no tenía una norma que establecía para esos casos. Sin embargo, pues ya que no existía una norma, pues se debía de atender a esos principios generales del derecho. La libertad. Si una persona no ha sido vinculada a un proceso, pues debe de estar libre, porque se le debe de vincular a un proceso para que pueda ejercer todos sus derechos, porque va a saber de qué es lo que se le están acusando. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues esa primera audiencia, imagínense, la ley regula 24 horas que se debe escucharse y resolver su situación jurídica. Pasaron 3, 4 meses. Ojo, tampoco me meto yo a temas de, sí, pero lo merecían, no. Mi tema es explicarles a ustedes la norma. Sin embargo, hay un artículo de la ley del organismo judicial, creo que es el artículo 15 o el artículo 14, que establece que cuando algo no está regulado, permítanme, solo quiero ver si tengo aquí mi ley del organismo judicial. Acá está. Vamos a ver. El artículo 15 de la ley del organismo judicial regula lo siguiente: los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, óiganlo bien, en los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley. ¿Se dan cuenta por qué les pregunté el día de la clase anterior quiénes tienen iniciativa de ley? Porque las normas jurídicas es un cuerpo armonioso de leyes que deben de estar de forma integral. Entonces, yo como juez hubiera hecho, bueno, tengo 40, 50 personas que no les puedo violar su derecho. Esto no está regulado, pero hay una salida que me da la ley. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que atender a la libertad porque no los he ligado a proceso, pues yo lo que hubiera resuelto, o pudiese haberse dado así, que los hubiera mandado a su casa con vigilancia policial y de una vez mandar esto a la Corte Suprema de Justicia para que, por medio de su iniciativa de ley, regule estos casos. Esos casos que son atípicos, ¿verdad? A mí no estoy diciendo si una persona es culpable o inocente. Lo importante es que dentro de un sistema jurídico se debe de establecer esa seguridad jurídica donde se le resuelva a una persona esa situación jurídica, porque no podemos estar en incertidumbre. Precisamente eso fue lo que acabó con la monarquía, debido a esas violaciones del monarca que decretaba leyes, que juzgaba y que gobernaba. Pero no sé si les queda un poco claro a qué es lo que se refiere con esos principios generales del derecho. ¿O ya se aburrieron? No, Lick, aquí estamos. Tan nítidos. Sí, Lick. Siga, Lick, gracias. Presentes, Lick. Mi pregunta es si les ilustró algo la explicación con relación a los principios generales del derecho, ¿verdad? Establecemos de que este principio de juridicidad, de primero se debe atender a la ley. Si no existe una norma, si hay algún vacío, si la norma es ambigua, si es oscura, pues debemos de atender a los principios generales del derecho. Bueno, porque el derecho no puede regular todo. El que así lo crea está equivocado. Hay ciertos aspectos que el derecho no ha regulado aún. Y que cuando ustedes vayan a ejercer su profesión, se van a dar cuenta. Por ejemplo, entonces, en ese sentido es de que se debe de atender eso. Me decía una juez, fíjense, me decía una juez un día para resolverme un caso.
Fíjese, Lick, que usted me está hablando del derecho de libertad de su presentado, pero de conformidad con las constancias procesales, yo veo también una posibilidad latente de que se le viole el derecho o se le ve el derecho a la vida a la supuesta víctima o agraviado. Y ponderando esas dos cuestiones, pues yo prefiero o baso mi resolución en que debo preservar el derecho a la vida, o por lo menos debo de tratar de protegerlo. Por lo tanto, no accedo a su petición. Bueno, dije yo, hay unas ciertas consideraciones. Entonces, a eso es a lo que se debe referir cuando los órganos administrativos de la administración pública emiten sus resoluciones. Viendo. Las instituciones propias del derecho administrativo, pues acá se van a tomar en cuenta todas esas doctrinas de todos esos juristas, esos jurisconsultos que dieron origen al derecho administrativo. Porque si se daban cuenta, los elementos que antes existían, ¿cuáles son los elementos previos, chicos? Disculpe, licenciado, creo que era el territorio y la población. El territorio y la población. Antes existía territorio y la población, pero acordémonos que con el devenir de la historia, pues el ser humano fue también nómada, es decir, no se establecía en un solo lugar, ¿verdad? Y fue a través de la historia que se ha ido viniendo y se ha venido desarrollando lo que es el derecho administrativo. Y ya para finalizar, porque como yo hoy me puse a trabajar con estas diapositivas, ya vimos entonces los principios del derecho administrativo, que es el de legalidad y el de juridicidad. Perdón. Este principio de juridicidad es bien importante y el compañerito, no sé si está todavía, me puede leer el artículo 45 de la ley de lo contencioso. ¿Lo leo, Lick? Por favor. Artículo 45. Sentencia. La sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resoluciones cuestionada, pudiéndola revocar, confirmar o modificar, sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente. ¿Ahí su código está tachado o no está tachado? Sí, está tachado, Lick. Bueno, cuando está tachado, mi estimado compañerito, significa que esa frase ha sido declarada inconstitucional, ¿oyó? O sea que ya ha sido expulsada del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Gracias. Entonces, sí, lo sabía. Muy bien, ya ven, algo aprendimos. En vez de ir a echarse las chelas ahorita, están aprendiendo algo, ¿verdad? Eso, Lick. Yo tengo ganas de echármelas, pero me aguanto. Entonces, si se dan cuenta, acá, cuando yo les remarco algo, es porque es algo importante. El artículo 45 regula: examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución. Y aquí están aquí está la actuación y la resolución. Resolver en términos jurídicos significa que el órgano emitió una resolución. Y eso es lo que va a examinar el tribunal de lo contencioso administrativo. Si la resolución que emitió el funcionario empleado público está conforme a lo que establece el principio de juridicidad. ¿Sí? Por favor, ahí apuntan en su artículo 221 de la Constitución, ver artículo 45 de la ley de lo contencioso. ¿Me escucharon? Sí, Lick. Lo repito otra vez, no sé si alguien me escuchó. Por favor, licenciado, si podría repetir.
En el artículo 221, donde está regulado el principio de juridicidad, ahí hagan su acotación, ver o tiene relación con el artículo 45 de la Constitución Política de la República. Entonces ustedes van a ver ahí efectivamente que lo que va a examinar el órgano, la sala de lo contencioso administrativo ya en la vía judicial va a ser la juridicidad. Y eso es lo que ustedes deben de alegar cuando planteen un proceso contencioso administrativo. Ya para finalizar, chicos, tema bien sencillo, es que estos principios del derecho administrativo, pues como todos los principios, pueden ser violados por medio de acciones o omisiones por parte de los funcionarios y empleados públicos. En ese sentido, pues, tenemos en primer lugar el abuso del poder. En esta forma de violación a esos principios consiste en una violación a los principios de derecho administrativo en el cual un órgano administrativo emite resoluciones o realiza actos sin tener la competencia administrativa para ello. Puede ser que un ministerio de salud se quiera arrojar funciones o competencias que le han sido otorgadas al Ministerio de Educación. Lo que vimos en la definición del derecho administrativo es de que en todo caso, si hay una convergencia en cuanto a algún aspecto, algún tema, pues ellos deben de actuar en forma coordinada o en colaboración, ¿verdad? Un ejemplo claro es que ¿a quién le compete la representación del Estado? ¿O quién tiene la representación del Estado? ¿O quién representa al Estado, chicos? El presidente de la República. La Procuraduría General de la Nación. A la Procuraduría General de la Nación por medio del Procurador General de la Nación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si otro ente quisiera arrojarse esa competencia? Pues ahí estaría abusando del poder. Ahí no se tiene esa competencia. Ese es un ejemplo. Pueden ustedes buscar más, pueden buscar videos en YouTube para poder ir viendo o ampliando ese tema. También está esos principios de legalidad y de juridicidad se pueden violar por la desviación del poder. Contrario al abuso del poder, aquí sí el órgano administrativo tiene competencia, pero la realiza para un fin distinto. Este es el ejemplo clásico que un alcalde, digamos, pues tiene competencia para pavimentar calles dentro de su municipio, pero en lugar de pavimentar una calle que sea para la comunidad, pues él se aprovecha de eso y pues lleva el material para su casa o para otro lado. Él sí tiene esa competencia. O, por ejemplo, utilizar a sus trabajadores, a los trabajadores de la municipalidad para que le vayan a construir su casa, por ejemplo. Esa es la forma en donde se desvía el poder, es decir, el órgano sí tiene competencia, pero la utiliza para otros fines. ¿Está claro ese tema? Sí, licenciado, gracias. Y por último, pues las consecuencias de esas violaciones pueden ser que se pueden incurrir en infracciones administrativas, en donde pues el superior jerárquico le puede emitir una sanción. En dado caso, pues haya subordinación jerárquica, se puede incurrir en responsabilidad penal o incluso se puede causar daños y perjuicios al patrimonio de Estado. Y en esos aspectos, en caso de determinarse que se causaron daños y perjuicios al patrimonio del Estado, pues la Contraloría General de Cuentas, por medio de un expediente administrativo, pues emite un informe de glosa en donde puede establecer reparos que no son desvanecidos y pues establece que puede imponer una sanción y esa sanción la cobra por medio de un juicio de cuentas, pero eso es de
materia procesal. Yo sé que ya están cansados, chicos. El fin de semana, ya los que quieran abandonar la sesión lo pueden hacer. El fin de semana yo les voy a mandar ahora sí las diapositivas y voy a tratar de mandarles el cuestionario. ¿Oyeron, chicos? Entonces, ya los que deseen abandonar la sesión pueden hacerlo y los que quieran, pues podemos todavía responder algunas preguntas, tratar de responder algunas preguntas. Muchas gracias, licenciado. Día, Lick. Feliz noche. Feliz Gracias. fin de Muchas semana. gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz noche. Le hace cosquillitas a Max, por favor, licenciado. Claro, claro. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Gracias. Que descanse, Lick. Gracias. Bueno, yo creo que ya me ven los ojos cansados, dicen los. Ya Lick ya está Buenas noches, cansado, hombre. Y Lick, una pregunta. Sí, sí. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿Quién me...? Yo, Diego. Lick. Sí, y ese abuso de poder también abarca eso de que cuando una policía pega o abusa de algún administrado, un particular, digamos,